Estamos ahora en comunicación con Alfredo Serrano. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estáis? Bien, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en cuarentenado, como toca hacer. Bueno, entonces te dará más motivos para la reflexión y el análisis, ¿no? Sí, son Yo tiempos decía de... recién, qué difícil es ser Alberto Fernández en este momento. Tironeado por sectores internos del Frente de Todos, que no han aprendido de las elecciones del 2015, tironeados por la derecha reaccionaria de la Argentina, que busca desgastarlo, por las urgencias de la pandemia, y sin embargo un presidente que intenta liderar positivamente, como lo ha hecho desde el 10 de diciembre, sobreponiéndose y haciendo cosas que ningún país del mundo han hecho, ¿no? De hecho, nosotros acabamos de terminar, Gustavo, un análisis de encuestas en México, en Chile, en Bolivia, reciente, en los últimos 2 meses. Sí. Y Alberto Fernández casi triplica en términos de imagen positiva a la mayoría de presidentes en América Latina y está muy relacionado sobre todo con el número de fallecidos muy por debajo del promedio nacional. A mí me llama algo poderosamente la atención y es que a veces pienso que estoy en el 2013 en la Argentina. Es como que la oposición ha quedado atrapado en el pasado y creen que están en ese momento histórico donde prácticamente siguen empecinados en una guerra casi loca contra Cristina Fernández de Kirchner. Obvian que hay otro presidente, que hay otra fuerza, obvian que hay pandemia, obvian que existieron 4 años de Macri, están como atrapados en el espíritu del pasado y se les nota la dificultad que tienen fundamentalmente para encontrar banderas opositoras que sean eficaces. Yo lo siento como un boxeador en el ring de boxeo cuando después de muchos golpes, sobre todo electorales, políticos, del desastre, no saben realmente hacia qué lugar del ring acudir, qué decir, cómo poder aglutinar mayoría en la sociedad argentina y se percibe claramente. ¿Y qué pasa? Que cuando la imagen de la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición están en el piso, lo que suele pasar es que lo sustituye los grandes medios de comunicación conservadores. Esto suele ocurrir siempre en toda América Latina y en la Argentina es muy parecido. Baja el perfil muchos opositores en términos partidarios y realmente ganan la máxima audiencia, la máxima capacidad de construir los ejes discursivos, una derecha mediática que no tiene sintonía con lo que le preocupa hoy en día a la gente, que a la gente le preocupa otra cosa, no contagiarse de coronavirus, intentar mejorar en su situación económica y no la cantidad de cosas que hoy en día uno se puede casi abrumar con tantos titulares que realmente a veces uno no sabe si lo escriben para otro país o para la Argentina real que uno se encuentra en cualquier esquina. Y en los números, eso, a ver, es muy interesante lo que decís. Esto, ahora vamos a volver al análisis acá dentro de la Argentina, pero en este análisis que haces de la región, relacionado con esto que puede tener alguna también relación, la reunión esta de ayer de Macri y de Cartes, ¿no? Que algunos dicen, bueno, están preparando una ofensiva para presentarse o pararse frente a lo que es el Grupo de Puebla o frente a la caída de los líderes de derecha como Bolsonaro, como Piñera, como Lenin en Ecuador, en Bolivia puede volver a ganar el partido de Evo. ¿Cómo analizás eso? Lo primero y principal es que si es Mauricio Macri quien va a liderar un espacio regional de la derecha o del conservadurismo o neoliberalismo en América Latina, en mi tierra dicen que apañaos van, es decir, no le cree nadie. Macri hoy en día no es referente absolutamente de nada en América Latina porque no hizo nada, hizo un verdadero desastre y me atrevo a decir que la mayoría de líderes regionales de la derecha en América Latina ni siquiera querrían una foto rápida con Mauricio Macri, no representa nada. Claro, y lo desdeñan por haber perdido. Perdió, fue el primero que perdió en las urnas, claro, con goleada, y además no pudo ni siquiera presumir de que su modelo económico funcionaba bien, claro, ni siquiera en las cuentas fue macroeconómicas. Fue un fracaso. Y Cartes es un presidente con, ya lo habéis dicho en estos días, un presidente con más aura de narcotráfico, con pedidos de Interpol. Por lo tanto, no me creo que ellos dos puedan preparar absolutamente nada. Y fundamentalmente, Gustavo, es porque, como bien decías, creo que se han sentido
un poco como miedosos por la presencia del Grupo de Puebla, fundamentalmente porque en la región los espacios de integración de la derecha ya no existen. No existe la Alianza del Pacífico, nadie escucha hablar de Prosur, el Grupo de Lima no se ha pronunciado sobre la pandemia, pareciera que no le importa nada de lo que le ocurre a la ciudadanía latinoamericana. Es decir, no existen porque no son capaces de crear nada como ellos mismos. ¿Por qué? Porque dependen del presidente de los Estados Unidos, y dicho sea de paso, Gustavo, hemos mirado con lupa el fenómeno del antitrampismo en América Latina y en México, en Chile, en Bolivia. Están con una imagen negativa por encima del 80%. Mirá. No le quiere la ciudadanía latinoamericana. No, y acá en la Argentina yo estaba hoy viendo una encuesta de Ayrol, Berenstein y D'Alessio, que Macri tiene 9% de imagen positiva en la Argentina. A Macri no le quieren en ningún lugar, ni siquiera en la Argentina, pero afuera no es nadie. La verdad que cuesta mucho imaginar a un Macri hablando con Cartes sobre liderar algo cuando tiene un desconocimiento de toda Latinoamérica y de la política latinoamericana. Quédate un minuto, ahora continuamos, Alfredo, Claro ahora que sí. continuamos. Estamos analizando, ya continuamos, nos estás acompañando, gracias. Siempre muy interesante escucharlo a Alfredo Serrano, nos pintaba este panorama de América Latina, ¿no? Cómo la Argentina sigue sobresaliendo, liderando en el medio de esta pandemia. ¿Cómo estás observando? Porque vos también sos economista, Alfredo, y acá viste que hay, por suerte cada vez más chico, ¿no? Pero hay un establishment que preanuncia, se olvida del mundo, se olvidaron del mundo, preanuncian las miles de catástrofes. ¿Cómo analizás vos este momento difícil, pero la salida de Argentina? Sí, realmente estamos en una situación donde Naciones Unidas ayer mismo hablaba de la cantidad de nueva gente que va a pasar hambre en el mundo, más de 100 millones de personas que van a pasar hambres, o el número de nuevos millones de pobres para América Latina, que serán 45, la caída de la economía en América Latina, ¿no? Yo creo, a mí me sorprende, y te lo digo, Gustavo, sinceramente, cómo se puede hablar de los runners cuando estamos ante una pandemia con esos números de pobreza, de hambre, de caída de la actividad económica. Siempre me pregunto lo mismo, ¿quién serían los runners en la Guerra Civil Española que estuvieran pensando en ese momento en gente que verdaderamente no tiene tanta importancia por la dimensión de la pandemia? Y en materia económica, realmente la Argentina tendrá la dificultad que tendrán tantas economías en el mundo, de una economía que se va cayendo, la actividad económica se va cayendo, y además, fundamentalmente, con el peso de la deuda que existe atrás. Yo creo que ese es de los temas centrales. El gobierno actual intenta ver cómo compatibilizar políticas fiscales expansivas, de inversión social, de gasto social, que son aplaudidas, a diferencia, por ejemplo, de lo que la presidenta Áñez está haciendo. En Bolivia, por no hacer nada, la presidenta Áñez, por ejemplo, va a haber 1,5 millones de nuevos pobres en un periodo de 3 o 4 meses por no hacer ningún tipo de política social, a diferencia un poco de las políticas que están haciendo hoy en día en la Argentina en materia social, que son las únicas que realmente dependen autónomamente de las decisiones de un gobierno. El resto hoy en día es más complejo porque, insisto, la economía global está en un momento muy difícil, la caída del comercio internacional, las cadenas globales de valor, no estamos en situación fácil y, claro, evitar hablar de eso seriamente, como incluso escuchamos a veces en los grandes medios, es realmente desconocer lo que está pasando en materia económica, que es fundamental para lo que pasa en la Argentina. Alfredo, vuelvo un pasito para atrás respecto a lo que vos mencionabas antes del desprestigio de Macri y que no tiene incidencia. Pero bueno, vemos a Patricia Bullrich, a Cornejo, a Pichetto con este discurso, a Iglesias, este discurso tan confrontativo, de tanta división, de tanto odio. ¿Eso será hacerle el trabajo sucio a otro sector de la derecha? O sea, para desgastar al gobierno, ellos van con esta cuestión irracional, pero buscando un desgaste en la grieta para que después vengan otros a cosechar. Sí, coincido en gran parte de lo que dices. Yo suelo decir siempre que utilizan tácticamente cuestiones diferentes o herramientas distintas, pero en el fondo lo que están deseando, porque todos son cómplices del macrismo en 4 años. La variedad, desde María Eugenia Vidal hasta Patricia Bullrich, cada quien con sus fórmulas, las dos fueron evidentemente parte central del proyecto macrista. Yo creo que tiene una gran dificultad, de verdad, en acertar en temas que le importe a la gente. Tienen una dificultad en acertar en temas que le importa a la gente y que puedan opositar al actual gobierno. Tienen una dificultad para digerir. Creo que se indigestaron realmente ellos con la pandemia. No le encuentran la vuelta y esto le hace realmente perder mayor lucidez para intentar detectar qué le puede importar a la gente hoy en día. Es más, si uno tuviera que
que ver de todo lo que han dicho en este tiempo, ninguno de los temas que han sido como ejes opositores, campos discursivos muy fuertes, en un odio visceral que yo estoy convencido, porque los números nuestros, después de 5 grandes estudios en la Argentina, la gente no siente tanto odio. Es una minoría muy minoritaria, valga la redundancia, muy chiquita, siempre lo detectamos, un bolsón muy chiquito de votantes que son muy militantes del odio, y creo que a veces uno piensa en que no deberíamos de creer de verdaderamente los titulares de ciertos medios de comunicación o el ruido que ocasiona una declaración de Patricia Bullrich, porque está disociado totalmente con lo que piensa una inmensa mayoría de la población en Argentina. Por eso a mí no me gusta tanto hablar de grieta, sino es de una gran mayoría que no siente ese odio y de una minoría que siente ese odio y no sabe cómo encajarse en la sociedad argentina. Bueno, Alfredo, muchas gracias como siempre, ¿eh? Nos encanta tenerte, abrazo enorme, que estés bien. Un fuerte abrazo para vosotros. Gracias. Bueno, pausa. Enseguidita, atención,